Empezar, pero ahora sí estamos listos. Tengo el honor de presentar a ustedes al doctor Alfredo Ardila, distinguido investigador que está colaborando en esta universidad como profesor visitante del Departamento de Psicofisiología de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad, y que hoy nos honra con su presencia y nos dará una conferencia sobre el tópico asimetría cerebral y lenguaje. Dejo con ustedes al doctor Ardila. Gracias. Quizás uno de los problemas que se han considerado claves siempre dentro de la historia de la psicología ha sido el problema del lenguaje. Todos los psicólogos han sentido que de una u otra manera el lenguaje constituye la clave, por lo menos una de las claves o la principal clave, para la comprensión de todos los procesos psicológicos más complejos del hombre, que el comportamiento humano es un comportamiento mediado y que su instrumento de mediación es específicamente el lenguaje. Esta es la razón por la cual el lenguaje ha tenido siempre dentro de la investigación psicológica un puesto primordial, un puesto principal, un puesto de primera línea, aunque, a decir verdad, la comprensión que hoy hemos logrado sobre el lenguaje es todavía muy tímida, muy débil, etcétera, a pesar de ser un área de enorme trabajo, de enorme esfuerzo, etcétera. Nosotros nos vamos a limitar simplemente a plantear el lenguaje desde el punto de vista de su organización cerebral y específicamente con relación al fenómeno de la asimetría cerebral, de la participación diferencial de cada hemisferio dentro de la comprensión, percepción y realización del lenguaje. Realmente dentro de este problema, la comprensión de la organización cerebral del lenguaje, los mecanismos fisiológicos subyacentes al lenguaje, cómo se percibe el lenguaje, cómo se realiza el lenguaje, cuáles son las operaciones fisiológicas, neurofisiológicas subyacentes, existen dos grandes momentos, podemos pensar que existen dos grandes momentos dentro de la historia de este problema. El primer gran momento está representado por los trabajos iniciales de Broca, de Wernicke, etcétera, ya tiene más de 100 años, en los cuales se demuestra, en observaciones clínicas, de que las lesiones de la tercera circunvolución frontal llevan a alteraciones expresivas del lenguaje, lo cual implica, se considera en ese momento, de que en consecuencia la tercera circunvolución frontal es el área del cerebro implicada en la realización del lenguaje. Un poco más tarde Wernicke realiza una observación complementaria y muestra que la región temporal superior y angular, realmente lo que él señaló fue un área bastante amplia, se encuentra implicada en la percepción, en el reconocimiento del lenguaje, y que su destrucción, su lesión, lleva a alteraciones impresivas, comprensivas del lenguaje. Desde este momento en adelante se comienza a hablar de dos grandes polos del lenguaje en el cerebro, dos grandes regiones, dos regiones amplias que están implicadas supuestamente, la una en el reconocimiento del lenguaje y la segunda en la expresión del lenguaje. Este podríamos considerar que es el primer gran momento, el momento de inicio del problema, aunque estrictamente hablando, ya el planteamiento de que el lenguaje, la expresión del lenguaje, depende de la actividad normal de las regiones frontales y particularmente el hemisferio izquierdo, ya había sido enunciado antes de Broca, pero Broca fue quien presentó sus observaciones clínicas sistemáticas ante la Sociedad Antropológica de París, específicamente el 18 de abril de 1861. El segundo gran momento dentro de la historia de la organización cerebral del lenguaje y la relación con el problema de la simetría cerebral está representado por los trabajos que comienzan en la década de los 50, quizás un poquito antes, en el sentido de que la desconexión quirúrgica de los hemisferios cerebrales por medio del corte del cuerpo calloso, lleva a la aparición en sujetos humanos de formas de comportamiento diferentes, disociadas, en dependencia de si la información es manejada por el hemisferio derecho o por el hemisferio izquierdo. La sorpresa de los investigadores en este momento es muy grande,
ver cómo el corte del cuerpo calloso lleva a que un sujeto comience a comportarse como dos sujetos diferentes que procesan información de manera distinta, que presentan respuestas de manera diferencial, etc. Dos sujetos realmente diferentes. Esto probablemente impresiona tanto a los investigadores y podríamos pensar que aún los investigadores no se han recuperado de la sorpresa simplemente porque esto cuestiona inmediatamente el problema de algo así como la unidad del hombre. Sí, la unidad de conciencia, se comienzan a hablar de conciencias separadas, la unidad de algo así como el yo, etc. Es decir, hay una cantidad de supuestos implícitos que se ponen en tela de juicio, casi nunca se dicen explícitamente, entre otras cosas, pero se ponen en tela de juicio en el momento en que se realizan las observaciones sobre el corte del cuerpo calloso. Estrictamente hablando, esto no tendría por qué ser tan sorprendente. Nosotros sabemos de sobra que si partimos una lombriz de tierra, y esto es una analogía un poquito grosera, pero de todas maneras válida, si partimos una lombriz de tierra en dos, comienza a comportarse como dos lombrices diferentes. Cada una arranca por su lado, se comporta de manera diferente, ¿sí? Realmente no tendría por qué haber sido tan sorprendente el hecho de que el corte del cuerpo calloso llevó a la aparición de dos sujetos diferentes que procesan información de manera diferente. De todas maneras, estas observaciones sobre el cerebro dividido, planteadas por Sperry, Gazzaniga y otra serie de investigadores, pero principalmente por estos dos investigadores, da inicio a toda una línea de trabajo experimental que intenta profundizar ulteriormente en la pregunta de cuál es la participación de cada hemisferio cerebral dentro del comportamiento y específicamente, por ejemplo, dentro del lenguaje. La charla, la plática, la vamos a dividir en tres partes. En la primera parte vamos a plantear, con base principalmente en las observaciones clínicas, cuáles serían las consecuencias sobre el lenguaje de lesiones del hemisferio derecho o del hemisferio izquierdo. Este primer planteamiento nos lleva a una consideración, que es lo que yo quiero poner sobre la mesa, y es que no se trata de que un hemisferio, uno de los hemisferios cerebrales, se encuentre encargado del lenguaje y el otro carente de él, sino que hay parámetros diferentes implicados dentro del lenguaje que se procesan de manera diferencial por cada uno de los hemisferios cerebrales. Posteriormente trataremos de descubrir cuáles serían estos parámetros específicamente, estos parámetros de asimetría que llevan a la simetría manifiesta dentro del lenguaje, y finalmente trataremos de proponer cuáles podrían ser, cómo se podrían adelantar algunos modelos neurofisiológicos sobre el reconocimiento del lenguaje. A pesar de que hoy en día aún siguen existiendo polémicas alrededor del punto de cuántas maneras se puede alterar el lenguaje como consecuencia de lesiones cerebrales, es decir, cómo se pueden clasificar las afasias, cómo se pueden categorizar las afasias, cuáles son los aspectos, los niveles del lenguaje que se pueden alterar como consecuencia de lesiones cerebrales, a pesar de que esto sigue siendo una polémica y los autores todavía presentan cierto desacuerdo al respecto. Sin embargo, ya después de 100 años de trabajo, podemos pensar que existen puntos en los cuales todos los investigadores estarían más o menos de acuerdo. Sí, más o menos de acuerdo. ¿Cómo se altera el lenguaje como consecuencia de lesiones cerebrales? Si suponemos que esta fuese la corteza cerebral del hemisferio izquierdo, ustedes me excusan que soy un pésimo dibujante, horrible. Podemos pensar de que sería posible distinguir al menos 6 categorías diferentes de alteraciones del lenguaje como consecuencia de lesiones del hemisferio izquierdo. Las lesiones temporales superiores, en la región posterior, conllevan a una alteración impresiva del lenguaje caracterizada por la no discriminación fonética, no distinción de las unidades fonológicas del lenguaje, del sistema lingüístico particular. A este tipo de afasia
Este tipo de afasia ha sido denominada afasia sensorial o afasia de Wernicke o afasia acústico-agnóstica, etc. Pero más o menos todos los investigadores están de acuerdo alrededor de este punto. Lesiones temporales superiores llevan a una alteración impresiva del lenguaje, a una no comprensión del lenguaje caracterizada por la no distinción de las unidades de sonido implicadas dentro del lenguaje. Es decir, comenzamos a confundir fonemas. Comenzamos a confundir fonemas B, P, D, T, K, G, etc. Confusión tanto mayor cuanto más cercanos fonéticamente sean los dos fonemas y cuanto más extensa sea la lesión. ¿Sí? Entonces esto va a llevar a que se comience a perder el sentido del lenguaje, comience a no comprender el lenguaje. Lesiones en la región temporal media hacen que el núcleo de la alteración no se refiera tanto a la discriminación de fonemas, a la distinción de unidades de sonido significativas dentro del lenguaje, sino más a la memoria verbal, acústico-verbal, memoria de las unidades, de los componentes del lenguaje, de los componentes fonológicos del lenguaje, de la base fonológica del lenguaje. Algunos investigadores consideran conjuntamente estos dos tipos de afasia y hablan simplemente de una afasia sensorial, la cual entonces tendría las dos características: la característica relativa a la no distinción de unidades significativas, unidades fonéticas significativas del lenguaje, por una parte, y por otra a la mala memoria, a una alteración de memoria para los sonidos del lenguaje, para las unidades de sonido del lenguaje, que se manifiesta rápidamente dentro del paciente, fácilmente dentro del paciente, cuando nosotros le pedimos que repita material verbal de cualquier nivel de complejidad, fonemas, sílabas, palabras o frases. Vamos a encontrar que siempre el sujeto presenta un deterioro de la memoria verbal, específicamente de ese tipo de memoria, no invade otros tipos de memoria. Igualmente el sujeto presenta olvido de palabras por no recuerdo de la composición fonológica de la palabra. Entonces comienza su lenguaje a llenarse, su lenguaje expresivo comienza a llenarse de lo que se denomina parafasias, o sea, cambios de una palabra por otra cercana desde el punto de vista fonológico. En lugar de taza dice daza, en lugar de casa dice gasa, etc. Puede invertir el orden de los fonemas o de las sílabas. En lugar de casa decir una primera transformación gasa y después saga. La palabra casa quedó convertida en saga, quedó tan sumamente deformada que ya es irreconocible. Y a veces pueden aparecer entonces los fenómenos de los neologismos. Bien. Si la lesión toca más la región angular, la región parieto-temporo-occipital, que es una región terciaria de la corteza cerebral, van a aparecer dos tipos de alteraciones que van a ser, por una parte, el sujeto va a tener dificultades para comprender dentro del lenguaje los aspectos que de una u otra manera se refieran a relaciones espaciales, ¿sí? A relaciones espaciales, a la integración, a la síntesis simultánea de los elementos de la frase dentro de una estructura, ¿sí? Dentro de una estructura. Para el sujeto puede ser comprensible la comunicación de un acontecimiento, como el perro ladra, es un acontecimiento, pero se hace incomprensible o difícilmente comprensible el análisis de comunicación de relaciones del tipo el círculo debajo del cuadrado, por ejemplo, el círculo debajo del cuadrado, que es un tipo de comunicación de relaciones. En consecuencia, en todos los enunciados, sí, en todos los discursos en los cuales aparezcan preposiciones, las preposiciones tienen un componente espacial, se derivan de adverbios de tipo, adverbios de lugar, etc. A, ante, bajo, con, contra, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, trans, se derivan tienen un componente espacial, estoy ante un problema, voy hacia la casa, etc. Tiene un componente espacial. Donde aparezcan adverbios de comparación, mayor, menor, más grande, más pequeño, etc. Donde aparezcan enunciados que se denominan reversibles, el padre del hermano, el hermano del padre, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Que implica una relación de tipo espacial, etc. En este tipo de enunciados, en los cuales existe de una u otra manera componentes espaciales o cuasi espaciales,
que muestran, que señalan cómo se interrelacionan dentro de una oración los diferentes elementos, el sujeto presenta dificultades para su comprensión. Realmente, este es un tipo de alteración no privativa del lenguaje. El sujeto presenta igualmente alteraciones en la orientación derecha e izquierda, por ejemplo. Se confunde. Alteraciones para leer un mapa, por ejemplo. Cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es arriba, cuál es abajo, etc. Presenta acalculia. Es decir, presenta toda una gama de alteraciones de naturaleza espacial que invaden al lenguaje en tanto el lenguaje toque componentes espaciales o tenga componentes espaciales. Manejo de preposiciones, manejo de adverbios, etc. Podríamos pensar, como algunos investigadores piensan, de que si en el primer caso la alteración se sitúa a nivel del fonema, a nivel de la base fonológica del lenguaje, en el segundo caso se sitúa más a nivel de unidades significativas, a nivel de lexemas. En este tercer caso nos encontraríamos con una alteración más a nivel de relaciones lógico-gramaticales, estructurales del lenguaje. Ya no es el fonema, ya no es el lexema, la palabra, lo que se encuentra alterado, sino que se encuentra alterada la oración, un nivel superior de alteración del lenguaje. Conjuntamente con esta alteración en el manejo de relaciones espaciales, aparece, como consecuencia de lesiones en esta región angular, aparece lo que se denomina anomia, o se denomina afasia anómica, o se denomina afasia amnésica, que es la pérdida de la relación entre la palabra y el elemento que representa. Entonces el sujeto no es capaz de denominar los objetos, no encuentra la palabra que corresponde al objeto, a la representación visual, al percepto visual. Sí, al percepto. Podemos explorarlo en ambos sentidos y nos vamos a dar cuenta de que existe una dificultad tanto para encontrar la palabra que corresponde a un objeto como para representar gráficamente el sentido de una palabra. Yo le digo al sujeto, represénteme, escríbame la palabra casa, lo que representa casa, la imagen que usted tiene cuando le digo casa. Cualquiera de nosotros, sin mayor dificultad, es capaz de hacer un dibujo mal que bien diciendo esto es lo que yo entiendo, etcétera, cuando me dice la palabra casa. Este sujeto no es capaz de hacer este tipo de relación. Entonces se supone que de una u otra manera puede existir una desconexión entre la información acústico-verbal y la información visual, de tal manera que el sujeto no encuentra cuál es el lexema, la unidad del lenguaje que corresponde a un objeto determinado, a la presentación de un objeto cualquiera, un libro, lo que sea, y tampoco encuentra cómo, explorando en el sentido inverso, cuál es exactamente la imagen que corresponde a la palabra. Es decir, podemos explorarlo en ambos sentidos. Bien. Lesiones en la región, vamos 4, correspondiente aproximadamente al área 43 de Brodmann, que es donde se proyectan las aferencias procedentes de la boca, de la lengua, del aparato fonador, llevan a una imposibilidad para realizar los movimientos del habla, ¿sí? Una imposibilidad de tipo apráxico. Apráxico quiere decir que ellos son capaces de realizarlo de manera espontánea, pero no de manera dirigida, lo cual implica que el lenguaje espontáneo se encuentre más o menos conservado, pero que el lenguaje repetitivo se haga casi imposible. Es el caso del sujeto al cual se le pedía que repitiera la secuencia ta, bo, go, y el sujeto ta, ra, ta, bo, ta, go, bo, ca, Bogotá. Y el sujeto repetía Bogotá, absolutamente sin ninguna dificultad, porque se trataba de una expresión completamente automatizada para él. No tenía que buscar cuáles eran los ajustes de la lengua, del aparato fonador, del paladar, etcétera, que se adecuaban a la pronunciación de Bogotá. Este es un tipo de afasia, a ese lo consideran simplemente como una apraxia bucofacial, y eso no es afasia, sino apraxia bucofacial. A ese se llama apraxia verbal, a veces se denomina afasia motora aferente, etcétera, cuya característica, es una característica de tipo apráxico, es por carencia
de aferencias relativas al aparato fonador, a la lengua, a los labios, etcétera, a los órganos implicados dentro del habla, el sujeto no es capaz de realizar los ajustes, los movimientos correspondientes a la realización del lenguaje. Podemos considerarlo como una fascia, como una praxia, realmente es un caso limítrofe, estrictamente hablando. Sí. Es una fascia si definimos la fascia como una alteración del lenguaje consecuente a lesiones cerebrales circunscritas, sí, dentro de ese tipo de cosas. Lesiones en la tercera circunvolución frontal. Tercera circunvolución frontal es el área de Broca. Conllevan a una pérdida expresiva del lenguaje, que es la pérdida que describió Broca hace más de 100 años, caracterizada por dos cosas diferentes, que son: una, hay una desautomatización del lenguaje, hay una imposibilidad para cambiar de una unidad a otra, de un fonema a otro, de una sílaba a otra, de una palabra a otra. Entonces eso quiere decir, el lenguaje se hace penoso para el sujeto, se hace poco fluente para el sujeto, hay repeticiones de elementos, o elementos que se pasan de una palabra hacia otra. Le digo al sujeto, repita casa, perro. El sujeto puede repetir casa, querro. El primer elemento lo pasa a la segunda, ¿sí? Por ejemplo. Es decir, hay una desautomatización general del lenguaje que en sus casos extremos puede llevar a que el lenguaje se vea reducido a unas cuantas expresiones, a veces a una sola expresión, como era el caso del paciente de Broca, que solamente repetía tan, por eso lo llamaban el paciente tan, repetía tan, todas las cosas decía tan, era lo único realmente que expresaba. Primera característica. Y segunda característica, la segunda característica es el agramatismo. Dentro de los enunciados que hace el sujeto, se pierden los elementos gramaticales, se pierden los elementos predicativos, los verbos, en caso de utilizarse, comienzan a desaparecer del lenguaje, pero en caso de utilizarse, se utilizan en forma incorrecta, generalmente en infinitivo, sin dar las desinencias correspondientes a la persona, el género, etc. Es decir, se usan de manera incorrecta. Y los verbos comienzan a desaparecer. Todos los aspectos predicativos del habla comienzan a desaparecer. Y se conservan los aspectos nominativos. Hay una conservación de este tipo de cosas. Entonces son realmente dos problemas, dos fenómenos que a veces se ha intentado mantener separados, a veces se ha intentado decir que es un solo fenómeno, que hay algo subyacente a los dos fenómenos, ya volveremos sobre eso. Finalmente, lesiones anteriores al área de Broca llevan a una pérdida del lenguaje, eso ya es una región prefrontal, llevan a una pérdida del lenguaje, me quedo muy adelante, caracterizada por la carencia de lenguaje espontáneo, por la ecolalia, por la imposibilidad para ser espontáneamente enunciados, a pesar de que el sujeto entiende y es capaz de hablar, sin embargo solamente repite en forma ecolálica la pregunta que se le hace. Cuando se le pide que haga una composición espontánea no hace ninguna composición, etc. Hay una adinamia del habla, simplemente. Una dinamia del habla que es, en cierta forma, una consecuencia de la dinamia general del comportamiento que aparece como consecuencia de lesiones prefrontales. A este tipo de pérdida del lenguaje se ha denominado afasia dinámica o afasia motora transcortical. Han sido las dos denominaciones que más o menos se han utilizado. Sin embargo, estamos hablando de pérdida del lenguaje como consecuencia de lesiones del hemisferio derecho. Estamos presentando el esquema clásico, lo que sería la consideración clásica, lo que cualquier autor estaría de acuerdo. Con esto que hemos presentado en el tablero, cualquier autor estaría más o menos de acuerdo, cualquier afasiólogo estaría más o menos de acuerdo. No hemos dicho absolutamente nada nuevo y estamos simplemente tratando de limitarnos a lo que hay acumulado, lo que se conoce más o menos de base sobre el problema de las alteraciones del lenguaje como consecuencia de lesiones cerebrales. Sin embargo, comenzamos a
tropezarnos con fenómenos curiosos. Nos encontramos que un sujeto con una lesión en el área de Broca, incapaz completamente de hablar, incapaz de repetir ninguna palabra, o con su vocabulario considerablemente reducido, es capaz de hablar y de pronunciar, puede ser capaz de hablar y de pronunciar, si nosotros incluimos la palabra dentro de una melodía, dentro de un canto, por ejemplo. Entonces el sujeto puede no ser capaz de hablar, pero puede ser capaz de cantar en forma más o menos adecuada. Y esto ha sido un procedimiento que algunas veces se ha utilizado en terapia, en rehabilitaciones del lenguaje. Se le pide al sujeto que repita la palabra casa, no es capaz de repetirla, se le dice repita ahora casa, casa, repítala con una melodía, casa, 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 y el sujeto progresivamente va, es decir, a pesar de que el sujeto no es capaz de hablar, si nosotros utilizamos otros componentes, como son los componentes entonacionales, melódicos entonacionales, prosódicos, etc., nos vamos a encontrar que la situación es bien diferente, es completamente diferente. Igualmente nos encontramos con sujetos que presentan alteraciones impresivas del lenguaje, masivas, que no entienden lo que se le dice, ¿sí? Y sin embargo, si nosotros utilizamos, por ejemplo, expresiones suficientemente estereotipadas, el sujeto puede ser capaz de entenderlas, puede ser capaz de entenderlas. Yo le digo al sujeto cómo está y el sujeto eventualmente me puede contestar bien, pero si le digo le doy una expresión diferente, cómo se siente, que es algo inusual para él y que probablemente le exige un análisis fonológico, un análisis de los elementos constitutivos, el sujeto ya no es capaz de darme ninguna respuesta. ¿Sí? Entonces, solamente cuando mientras me mantenga dentro de determinados límites, puedo hacer válida la aseveración de que el sujeto no comprende el lenguaje. Si yo utilizo determinadas cosas, el sujeto sí me comprende el lenguaje, o comprende ciertos aspectos del lenguaje cuando se encuentran determinados componentes. Un sujeto puede no ser capaz de leer por una lesión del hemisferio izquierdo, ¿sí? Sin embargo, puede ser capaz de reconocer el sentido de palabras suficientemente automatizadas, como es, por ejemplo, su nombre propio, el nombre de sus personas cercanas, el nombre de su país, etc. Puede no ser capaz de decir que su nombre propio, el nombre de su país, lo pongamos que puede no ser capaz de decir qué palabra es esa, pero puede decir que es una palabra conocida, que es una palabra cercana, que es una palabra familiar para él, por ejemplo, que es una palabra conocida. O puede aún decir que es México, pero si yo le digo cuáles son los elementos que corresponden dentro de México a los grafemas que le he presentado, ya se hace una tarea imposible. ¿Qué fonema corresponde a cada grafema? ¿Sí? ¿Qué fonema de la palabra México corresponde a cada uno de los grafemas que le estoy presentando? Se hace una tarea completamente imposible para él, ya eso no es capaz de hacerlo. Mientras no le exija ese tipo de análisis fonológico, el sujeto puede eventualmente ser capaz de leer lo que antes no era capaz de hacer. Mientras le exija análisis fonológico, no es capaz de leerme. ¿Sí? Entonces, lo que nos está llevando esto a plantear es que como tal, no sé que lo que se encuentra alterado como consecuencia de lesiones del hemisferio derecho son determinados parámetros del lenguaje, son determinadas dimensiones del lenguaje. No es que el hemisferio izquierdo sea el hemisferio del lenguaje, que posea el lenguaje, sino que más probablemente, esto nos está haciendo pensar eso, más probablemente está especializado en el procesamiento de determinados parámetros implicados dentro del lenguaje, no en el lenguaje como tal, sino determinados parámetros usualmente implicados dentro del lenguaje. Podemos tomar la visión opuesta y observar sucede en casos de lesiones del hemisferio derecho. ¿Sí? En caso de lesiones del hemisferio derecho, usualmente se dice no hay alteraciones del lenguaje, no aparecen afasias, etc.
Sin embargo, si nosotros observamos más cuidadosamente los casos de lesiones del hemisferio derecho, nos vamos a ver que sí hay alteraciones del lenguaje, que ciertos aspectos del lenguaje se pueden encontrar más o menos alterados, más o menos modificados. ¿Sí? Es decir, que hay una participación de los parámetros probablemente del lenguaje por parte del hemisferio. Se observa, por ejemplo, de que el sujeto, o se señala que el sujeto puede presentar ciertas dificultades para encontrar palabras, ¿sí?, pero de naturaleza diferente a las que aparecen en los afásicos como consecuencia de lesiones del izquierdo. El sujeto puede no presentar realmente una anomia, dificultad para encontrar el nombre del objeto, pero puede comenzar a utilizar en su lenguaje circunlocuciones, es decir, no denominar el objeto por su nombre, sino por una circunlocución. Es decir, esto, en lugar de llamarlo cenicero, este doblador de la ceniza, algo así por el estilo. ¿Sí? ¿Esto cómo se llama? Esto es el doblador del brazo, algo así por el estilo. Puede comenzar a utilizar circunlocuciones, es decir, pueden aparecer dificultades para el encuentro de palabras, pero dificultades para el encuentro de palabras de naturaleza un tanto diferentes a las que aparecen como consecuencia de lesiones del hemisferio izquierdo. Igualmente nos vamos a tropezar de que hay modificaciones en los aspectos entonacionales del lenguaje, automatización expresiva, padece cierta dispraxia leve, el sujeto puede escribir correctamente, por ejemplo, sin embargo, puede suceder automatismos gráficos, ciertos automatismos gráficos se pierdan. Entonces el sujeto, a pesar de que no presenta ninguna grafía real y escribe correctamente, le pido que firme, para lo cual se le exige un movimiento completamente automatizado, la firma que implica un automatismo gráfico, y el sujeto eventualmente, probablemente lo que intenta hacer es hacer su firma, el automatismo, como escribiendo su nombre. Regresa a una escritura completamente dirigida, de análisis fonológico. Alfredo Ardila, en lugar de hacer el automatismo gráfico que está acostumbrado a hacer. El sujeto puede leer, sin embargo, nos encontramos que a pesar de que la lectura de fonemas, de sílabas, de palabras, puede hallarse adecuadamente conservada, ¿sí?, al presentársele unidades progresivamente más grandes, textos más complejos, oraciones más largas, comienza a desarticular los elementos de la oración que le dimos para que leyera. Si comienza a desarticularlos, a unirlos inadecuadamente, ¿sí?, a presentar a veces negación de la parte izquierda del texto, a no leer sino lo que está en la mitad derecha del texto, por ejemplo. Mientras más altas sean, mientras más grandes sean las unidades que le presentemos, mayor será la desarticulación que presenta el lenguaje, el sujeto dentro de la lectura. Esto es igualmente válido para la escritura. El sujeto puede escribir adecuadamente, le doy una sílaba, escriba pa, se, ta, etc., y el sujeto escribe sin problema. Puede darle una palabra y el sujeto puede escribirla adecuadamente. Le doy un enunciado largo y ahí comienza a perderse. Comienza a utilizar inadecuadamente los espacios que separan las palabras. La casa tiene que tener determinado espacio entre la A y la C siguiente, la A del artículo y la C siguiente. Si hay determinada armonía en los espacios, por ejemplo. Esto comienza a perder el sujeto. Comienza a escribir en forma entremezclada. ¿Sí? Eventualmente a utilizar rasgos adicionales especialmente en ciertos grafemas, como es en la N, en la M, en la U, etcétera, en los cuales ese tipo de palitos el sujeto comienza o puede eventualmente comenzar a utilizar grafemas adicionales. ¿Sí? Entonces vemos que sí hay alteraciones de la escritura, sí hay alteraciones de la lectura y sí hay alteraciones del lenguaje. ¿Sí? Lo que pasa es que son de naturaleza un tanto diferente de las que aparecen como consecuencia de lesiones del hemisferio izquierdo y que inversamente lesiones del hemisferio derecho del hemisferio izquierdo no llevan a una disrupción masiva, una pérdida masiva del lenguaje, sino que ciertos elementos del lenguaje pueden hallarse conservados.
Es decir, no hay una especialización interhemisférica para el lenguaje, sino que más probablemente se trata de una especialización interhemisférica para determinados parámetros implicados dentro del lenguaje. La pregunta es, ¿y cuáles son estos parámetros? ¿Cuáles son específicamente estos parámetros? En la literatura se habla por lo menos de dos parámetros de especialización, que son el análisis fonológico, el análisis de las unidades constitutivas del lenguaje, la base fonológica del lenguaje, el análisis de la base fonológica del lenguaje, por una parte, y por otra parte, la organización sintáctica expresiva del lenguaje. Serían probablemente los dos parámetros fundamentales subyacentes a las lesiones del hemisferio izquierdo. Si estos dos parámetros no están implicados, vamos a encontrar una mayor o menor conservación del lenguaje. Bien. Sin embargo, esto no nos soluciona el problema. Esto no nos da una respuesta de cuáles son las operaciones especializadas que está realizando el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho. ¿Sí? ¿Cuáles son específicamente las operaciones de decodificación y codificación del lenguaje particulares propias del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo? ¿Sí? En este sentido, quizás el procedimiento que más nos ha ilustrado, que más datos nos ha proporcionado, es el procedimiento de la audición dicótica. El método de este procedimiento de la audición dicótica fue diseñado por allá en 1954 por Broadbent para estudiar problemas de atención y más tarde Kimura lo adoptó para el estudio de la asimetría cerebral, de la especialización interhemisférica, especialización de cada uno de los hemisferios cerebrales. Se observa de que si a un sujeto normal le presento simultáneamente, con la misma intensidad, al mismo tiempo, una pareja de sílabas, una por un oído y otra por el otro, por ejemplo, ta y ka, o de dígitos fue lo primero que se utilizó, después se estandarizó utilizando sílabas de esta naturaleza. Los sujetos diestros normales presentan una ligera pero sistemática, consistente ventaja a favor de la información presentada al oído derecho. Al oído derecho. Sí. Esto permitió o ha permitido deducir un índice de asimetría cerebral de acuerdo a la cantidad de información reportada por un oído contra la cantidad de información reportada por el otro oído. Se observa entonces de que sujetos diestros normales, en este tipo de presentación de información, el oído derecho aventaja al oído izquierdo, el hemisferio izquierdo aventaja al oído derecho, al hemisferio derecho. Sin embargo, si nosotros cambiamos la situación y en lugar de unidades fonológicas utilizamos ruidos naturales, como es por ejemplo la lluvia, un trueno, etcétera, o utilizamos melodías para que el sujeto posteriormente la reconozca, la ventaja se invierte en el mismo sujeto. El sujeto que anteriormente presentaba una ventaja a favor del oído derecho para reconocer unidades verbales, unidades del lenguaje, ahora presenta una ventaja a favor del oído izquierdo para reconocer melodías, para reconocer ruidos naturales. Sin embargo, el problema no es ni mucho menos tan sencillo. Nosotros nos encontramos con que si presentamos esta pareja o presentamos este grupo de fonemas ta, da, pa, ba, ga, ka, que son los que se utilizan dentro de las pruebas estándar desarrolladas a partir de Kimura, la ventaja aparece a favor del oído derecho, dentro de este grupo de fonemas.
dentro de este grupo de fonemas. Estos son los fonemas oclusivos. Todos son fonemas oclusivos, sonoros y sordos. 3 fonemas oclusivos sonoros, 3 fonemas oclusivos sordos. Pero si nosotros cambiamos los fonemas y en lugar de utilizar fonemas oclusivos, utilizamos fonemas fricativos, como son fa, sa, etcétera, sí, producidos por una fricción, no por una oclusión, sí, la ventaja inmediatamente desaparece. La ventaja solamente es válida, la especialización, pensémoslo así, solamente es válida para reconocer los fonemas oclusivos, no para reconocer los fonemas fricativos. La pregunta es: ¿y por qué? ¿Qué es lo que contienen los fonemas oclusivos que no contienen los fonemas fricativos? Y consecuentemente, ¿cuáles son los rasgos presentes en los fonemas oclusivos y no en los fonemas fricativos para cuya detección estaría especializado el hemisferio izquierdo? ¿Sí? ¿Cuál sería, consecuentemente, los rasgos en cuya detección se hallaría especializado el hemisferio izquierdo? En general, podemos pensar de que los fonemas oclusivos se diferencian de los fonemas fricativos, las oclusivas de las fricativas, se diferencian por lo menos en los siguientes rasgos. Los fonemas oclusivos, y hagamos una representación espectrográfica de ellos, se caracterizan primero por ser fonemas de banda estrecha, lo que se llama banda estrecha. Esto es, por ejemplo, pa, pa, sí, pa. Este es el momento de la oclusión y este es el momento de la sílaba a. La concentración de energía, sí, se limita a determinadas frecuencias, Primera característica. Segunda característica, presenta cambios en el tiempo. No son estables, sino que cambian dentro del tiempo. Sí. Esta frecuencia se inicia, pongamos el caso, aquí, este momento de inicio, es, pongamos el caso, 1800 o 1300 para la B, aproximadamente 1300 Hz, y aquí va a modificarse, va a presentar una modificación que depende, esta pendiente, depende de la vocal que se encuentre a continuación. Entonces, cambian dentro del tiempo, presentan cambios dentro del tiempo. Y la tercera característica, por lo menos una tercera característica, si nosotros comparamos las oclusivas sonoras contra las oclusivas sordas, es lo que se denomina el tiempo de comienzo de la voz. ¿Sí? ¿Cuándo comienza la actividad de las cuerdas vocales? Esto es lo que se llama tiempo de comienzo de la voz. En las oclusivas sonoras, el tiempo de comienzo de la voz se presenta antes de la oclusión. Yo digo ba, ba, comencé la sonoridad antes de la oclusión o simultánea a la oclusión. En las oclusivas sordas, la sonoridad comienza posterior a la oclusión. Sí, es posterior a la oclusión. En contraposición, los fonemas fricativos nos vamos a encontrar con que presentan primero banda ancha, son fonemas de banda ancha. Es una fricción. Se producen, el mecanismo de producción es la realización de una fricción, etcétera, la producción de una fricción que se extiende en las frecuencias más altas, aproximadamente entre unos 2000 y 12.000 Hz. Mientras que estos contenían casi toda su información fundamental para su reconocimiento en una zona que se sitúa por debajo de los 2.500 aproximadamente. Aparecen más formantes, aparecen más bandas de concentración de energía, pero las 2 o 3 primeras son suficientes para su reconocimiento. Las superiores, los formantes superiores que aparecen, nos dan informaciones más sobre las características del hablante. Lo que es constante cuando todos nosotros decimos pa es los 2 primeros formantes, 2, 3 primeros formantes. Los formantes superiores son más variables y dependen de las características particulares del hablante. En contraposición,
Los fonemas fricativos presentan, primero, una banda ancha, segundo, son estables en el tiempo, no cambian dentro del tiempo, y tercero, se sitúan en las frecuencias superiores, en la banda de frecuencias superiores, de unos 2000 Hz hacia arriba, hasta unos 9000, 10000, 12000 Hz, dependiendo del... Podríamos entonces inmediatamente plantearnos de que las diferencias que se encuentran, los rasgos diferenciales que aparecen en los fonemas oclusivos y fricativos, en algo nos están hablando de cuáles son los parámetros especializados, para qué parámetros de la información está especializado el hemisferio izquierdo. Nos encontramos que estos son parámetros que dependen de cambios temporales breves. El tiempo de comienzo de la voz, si se modifica el tiempo de comienzo de la voz en milisegundos, se modifica el reconocimiento, la percepción de la categoría fonémica particular. Son estables los segundos, los primeros no son estables, los primeros están ligados a cambios temporales, a modificaciones temporales, los segundos no están ligados a modificaciones temporales, los primeros están situados en una banda de frecuencias bajas, los segundos están situados en una banda de frecuencias altas. Inmediatamente nos podríamos proponer que específicamente en eso podría consistir la especialización del hemisferio izquierdo en cuanto se refiere al reconocimiento fonológico. Uno, para el reconocimiento de cambios breves en el tiempo. Sí. Para el reconocimiento de la información ligada al tiempo, de los cuales el reconocimiento de las oclusivas y el reconocimiento en general del lenguaje sería simplemente un caso particular. Segundo, podríamos proponernos de que la asimetría que nosotros encontramos en el reconocimiento del lenguaje podría referirse, podríamos pensar eso, a un poder de resolución diferente para distintas composiciones espectrales. Es decir, en otras palabras, que existiese una relativa especialización de un hemisferio para el reconocimiento de frecuencias en las zonas bajas por parte del hemisferio izquierdo y en las zonas altas por parte del hemisferio derecho. Es decir, que existiese una especialización para la composición espectral de la señal. Uno, para la información que varía dentro del tiempo, y dos, para la composición espectral de la señal. Sí. En este sentido, una serie de autores, quizás el principal de ellos es un autor que se llama Efron, ha mostrado que efectivamente siempre que se utilizan reconocimientos de intervalos cortos, por debajo de 50 milisegundos aproximadamente, ¿sí? Reconocimientos de información auditiva ligada al tiempo, dependiente del parámetro tiempo, reconocimiento de intervalos, de cambios, etcétera, ese tipo de cosas que se realizan en fracciones de milisegundos, quizás con un tope de 50 milisegundos, el hemisferio izquierdo hace ventaja al hemisferio derecho. Es decir, que efectivamente es cierta la propuesta, o parece cierta la propuesta, de que la especialización se refiere al reconocimiento de señales ligadas a cambios temporales. Mientras existe el parámetro cambios temporales, señal ligada a los cambios temporales, va a haber una ventaja por parte del hemisferio izquierdo. Y estos cambios temporales van a ser subyacentes al reconocimiento por lo menos de determinadas categorías fonológicas y en consecuencia al reconocimiento fonológico del lenguaje. Sí. Realmente Efron, la propuesta de Efron es un poco más compleja. Efron supone que existen dos parámetros responsables de la asimetría cerebral. Los dos parámetros responsables de la asimetría cerebral son, el primero, la dependencia del tiempo, el reconocimiento de señales cuyo valor depende de la temporalidad, sí, de la cambio en fracciones de milisegundos. Y segundo, Efron plantea un factor de composición espectral, pero plantea el factor de composición espectral en una forma un tanto distinta. Vamos a dar una pequeña vuelta y vamos a ver cómo es que plantea Efron el problema del reconocimiento
de la composición espectral de la señal. Efron modificó un poco el procedimiento que estamos describiendo de audición dicótica y creó un nuevo procedimiento que él denominó cuerdas dicóticas. En las cuerdas dicóticas el procedimiento es muy sencillo. En lugar de presentarle al sujeto fonemas o melodías o dígitos o lo que se quiera, lo que se le presentaba al sujeto eran tonos puros cercanos, digamos 1500, 1600 Hz, uno por un oído y otro por el otro. Y observó Efron de que utilizando estas cuerdas dicóticas, este procedimiento en el cual se presentaba por un oído una frecuencia pura y por el otro otra frecuencia diferente, utilizando este procedimiento de cuerdas dicóticas, los sujetos presentaban una ventaja a favor de uno de los oídos y que esta ventaja no se correlacionaba con la preferencia motriz. Segunda observación. Tercera observación, esta ventaja presentaba una distribución de 50 y 50. Es decir, 50% de los sujetos dentro de una población detectaban más fácilmente, ¿sí?, el sonido presentado al oído derecho que el presentado al oído izquierdo. Lo que sucedía es que un sonido opacaba al otro. El sujeto le presentaban un sonido de 1500 y otro de 1600. Y lo que sucedía es que el uno opacaba al otro, no los fundía, no reconocía uno intermedio entre los dos, sino reconocía uno de los dos, detectaba, había un mejor poder de discriminación, una mejor discriminación para uno de los sonidos, presentado al oído derecho o al oído izquierdo. ¿Sí? A este procedimiento lo denominó el cuerdas dicóticas. Curiosamente no se correlaciona esta detección de uno u el otro sonido, no se correlaciona con la preferencia motriz, es independiente de la simetría cerebral en consecuencia, y presenta una distribución 50-50. Entonces, Efron lo que propone es que existen dos factores diferentes. Uno de los factores está ligado con lo que él llama la composición espectral de la señal. El hecho de que uno de los hemisferios reconoce más fácilmente determinados tonos puros que otro. Sí, una mejor resolución, una mejor discriminación de ellos. Primero, y el segundo factor es un factor de temporalidad. Cuando una señal cambia, cuando el reconocimiento de una señal implica la discriminación en el tiempo de ella, la discriminación de intervalos cortos, la discriminación de cambios cortos de la señal, el hemisferio izquierdo, en ese caso si ya es el hemisferio izquierdo, aventaja al hemisferio derecho. Esta es la propuesta de Efron. Sin embargo, parecería más adecuado proponer de que no se trata de que este factor de poder de resolución para uno u otro oído, de uno u otro hemisferio, para frecuencias puras, que no se correlaciona con la simetría cerebral, con la preferencia motriz, y que presenta una distribución de 50 y 50, en lugar de esta propuesta parecería quizás más lícito proponer de que sí existe una simetría en cuanto a la composición espectral de la señal, pero que quizás la asimetría se refiera más a la banda de frecuencias, al poder de resolución de frecuencias para uno u otro oído. Poder de resolución de frecuencias para uno u otro oído. Teniendo en cuenta de que las señales ligadas a frecuencias altas, el reconocimiento de señales auditivas ligadas a frecuencias altas, como es dentro de las voces, dentro de la conversación usual, el reconocimiento de los timbres de las voces, ¿sí?, el reconocimiento de sonidos naturales, de ruidos naturales, o el reconocimiento de fonemas fricativos, debería encontrarse una relativa especialización para el hemisferio derecho, consecuentemente la banda de frecuencias más alta. ¿Sí? En tanto que la información ligada a la zona de frecuencias bajas, ¿sí?, para ella debería existir una especialización por parte del hemisferio izquierdo, ¿cierto? Nosotros observamos de que un sujeto con una lesión temporal lo que pierde es la discriminación fonológica. ¿Sí? Cuando presenta una fase sensorial de esas que describimos al comienzo, lo que presenta es dificultades para el reconocimiento de información fonológica, verbal, pero el sujeto sigue reconociendo ruidos naturales, el sujeto sigue reconociendo timbres de las voces, etc. Mientras que si nosotros lesionamos una región equivalente del hemisferio derecho,
producimos una lesión temporal derecha, el sujeto va a presentar una adecuada comprensión del lenguaje, o más o menos adecuada comprensión del lenguaje, pero comienza a presentar ciertas dificultades para el reconocimiento de timbres, para el reconocimiento de sonidos naturales. Lo que se ha denominado en la literatura agnosia acústica o agnosia auditiva, o amusia, aunque la amusia es un poquito diferente, es una cosa bastante inusual, pero de todas maneras aparece esta más o menos dificultad para el reconocimiento de este tipo de información auditiva que aparentemente estaría ligada a las zonas más altas del espectro auditivo, que no es información puramente verbal. ¿Cómo poner a prueba esta propuesta? Una forma de poner a prueba esta propuesta, una forma muy sencilla, teóricamente, prácticamente muy complicada, de poner la prueba, la propuesta es si el poder de resolución de frecuencias es distinto por cada hemisferio y que ese es un factor de asimetría cerebral. Uno de los factores responsables de la asimetría cerebral podría ser el procedimiento de construir escalas psicofísicas subjetivas para cada uno de los oídos, interfiriendo simultáneamente el otro. Escalas tipo Stevens, en las cuales lo que se hace es se cambia un parámetro físico cualquiera. Yo puedo construir escalas psicofísicas subjetivas para cualquier parámetro que quiera, entre ellos para frecuencias. Entonces cambio el parámetro físico, sí, las características del parámetro físico. Pongamos el caso, aquí tengo una frecuencia de 1000 y el sujeto reconoce algo de ese parámetro físico. A eso que reconoce le doy una unidad absolutamente arbitraria. Lo llamo MEL, por ejemplo. Entonces le digo, cuando esta señal, vale 1, cualquier cosa, su frecuencia vale 1, un MEL, por ejemplo, de una unidad absolutamente arbitraria, vale 1 MEL. Ahora cambiemos la señal, se introducen cambios en las señales. Me dice cuándo aparecen 2 MELs, cuando usted percibe que la altura es el doble de la anterior. Hago la reduplicación o hago la bisección. Cuando usted percibe que la altura es la mitad de la anterior. Cuando la altura es la mitad de la anterior. Estos son de los experimentos más aburridos que uno se puede imaginar en la vida. Sí. Bien. Y se observa que hay una relación, una función, una relación psicofísica entre los cambios en el parámetro físico y los cambios percibidos por el sujeto. Para que un sujeto perciba el doble de altura de un tono de 1000 Hz, es necesario pasar no a 2000 Hz, sino por ahí a unos 2200 Hz más o menos. Para que perciba el triple de 1000, el triple de altura, pi, etcétera, se requiere pasarlo no a 3000, sino por ahí a 4000, etcétera. Para que perciba el cuádruple, se requiere pasarlo como a 8000, algo así por el estilo. Se requiere un cambio muy diferente. Esto naturalmente responde a determinados... Hay un factor intermedio que es el sistema nervioso. Ese factor, a determinadas características de procesamiento del sistema nervioso. Esta relación psicofísica responde a eso. No está hablando sobre cómo funciona, cómo trabaja el sistema nervioso. Bien, la propuesta entonces es construir escalas psicofísicas para discriminación de cambios al modificar la frecuencia para un oído o el otro oído interfiriendo simultáneamente el otro con un ruido blanco. Y lo que se ha observado, lo que aparentemente sucede es que efectivamente sí existe una asimetría, una diferencia entre las dos curvas psicofísicas obtenidas. Aparentemente, pongamos esta es una curva, curvas presentan diferente aceleración, mostrándose que realmente el oído izquierdo presenta un mejor poder de resolución para las frecuencias altas. Las zonas por debajo de 1000 fueron poco exploradas, pero en lo que se alcanzó a explorar, efectivamente se encontró que la relación se invertía. Siempre se parte de un punto, este punto era 1000, sí, era punto de 1000. Y se observaba, aparentemente, de que la relación se invertía, se continuaba. Es decir, que la propuesta de que si
Si no ha sido demostrada, sí ha sido al menos en algo explorada, y las exploraciones han mostrado que es consecuente, que es válida, que es sólida la propuesta de que existe una asimetría en el poder de resolución de frecuencias de la señal sonora. Esto nos llevaría entonces a proponer de que entonces en el reconocimiento fonológico, en la especialización para el reconocimiento fonológico, podríamos discriminar por lo menos dos factores distintos. El siguiente paso sería cuáles son las operaciones que realiza el sistema nervioso, cuáles son los mecanismos neurofisiológicos especializados en el reconocimiento de cambios de tiempo y especializados en cambios de frecuencia. Ese sería el paso siguiente, la pregunta que inmediatamente salta. Pero aparentemente sí podríamos, con cierto fundamento, considerar de que en la asimetría para el reconocimiento fonológico que encontramos, al menos dos factores parecen hallarse implicados. Por una parte, el factor de cambios temporales breves, probablemente por debajo de 50 milisegundos. Señales con duraciones de 50 milisegundos se reconocen su duración, se reconoce su cambio más fácilmente por el hemisferio izquierdo que por el hemisferio derecho. Toda la información ligada al tiempo, ligada a intervalos de tiempo corto, se reconoce, se procesa de manera superior por el hemisferio izquierdo con relación al hemisferio derecho. Uno. Y dos, que existe una asimetría para la composición espectral de la señal. ¿Cuál es la asimetría específicamente? Podría ser la propuesta de Fron, podría ser esta propuesta en el sentido de que se trata de poder de resolución distinto para distintas bandas de frecuencia. Bien, este es el primer factor. Ya volveremos sobre esto, ya volveremos un poquitico más adelante sobre esto para intentar proponer cuáles podrían ser las operaciones que realiza el sistema nervioso, ¿sí? Cuáles son los mecanismos especializados del sistema nervioso para el reconocimiento de tiempos, para el reconocimiento de cambios en la composición espectral, cambios breves en la composición espectral, etcétera, o para el reconocimiento, por el contrario, de bandas anchas, ¿sí? De información auditiva de bandas anchas, que es la base del reconocimiento de fonemas tales como las fricativas, por ejemplo. ¿Sí? No es indicativa de una decodificación de frecuencias altas. ¿Por qué? Simplemente porque el tiempo para discriminar intervalos cortos, si lo transformas en frecuencia, equivale a frecuencias altas. No, sí, por la relación inversa, pero... O sea, si el hemisferio derecho interviene en la decodificación de frecuencias altas, ¿no debería también intervenir en la detección de intervalos cortos? Parecería lógica la relación, parecería lógica la... Sí. Respecto a las intervenciones, estamos tratando de grabar la conferencia de toda la vida en un bloque y al final habrá una sección de preguntas, entonces vamos a explicar que las detengan al final las preguntas. Ahora, sí, pero está interesante la... Bien. Bien, el segundo aspecto que hemos hablado con respecto a la especialización del hemisferio izquierdo, el segundo aspecto del lenguaje, para el cual parecería que existiera una especialización por parte del hemisferio izquierdo, se refiere a los aspectos expresivos, a los aspectos de secuencias expresivas integradas, aspectos sintácticos del lenguaje. Y en esto vale la pena hacer un pequeño paréntesis. Y es, en los trabajos que se han hecho con sujetos con el cerebro dividido, uno de los aspectos del lenguaje que se hace imposible para el hemisferio derecho es específicamente los aspectos sintácticos de organización, de secuenciación de la oración. Esto se hace imposible para el sujeto. Igualmente en los trabajos, continuamos dentro del paréntesis, que han intentado realizar Premak y Gazzaniga, enseñándole a sujetos con lesiones masivas del hemisferio izquierdo, sujetos afásicos con lesiones masivas del hemisferio izquierdo, enseñarles un lenguaje de signos, de fichas, similares a los que se han usado con primates subhumanos, enseñarles a que esta fichita quiere decir vaso, esta fichita quiere decir echar y esta otra fichita quiere decir agua. Entonces el vaso echa el agua, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Como se ha hecho con chimpancés. En los casos en los cuales se ha intentado realizar con sujetos humanos afásicos, enseñarles este sistema de lenguaje, uno de los aspectos que se hacen inaccesibles, imposibles también para el hemisferio derecho, sujetos con lesiones masivas del hemisferio izquierdo,
Uno de los aspectos que se hace imposible es precisamente la secuenciación, la organización, la sintaxis, ¿sí? La ordenación de elementos, los aspectos de contigüidad del lenguaje, los aspectos de secuenciación del lenguaje. ¿Sí? Bien. Veíamos de que lesiones en el área 44 de Brodmann, en el área de Broca, conllevaban a una alteración del lenguaje, conocida como afasia clásica de Broca, que tenía dos componentes. Decíamos que eran dos componentes diferentes. Los dos componentes de que hablábamos era un componente relativo a la desautomatización del lenguaje, que es un componente de tipo premotor. Es simplemente la manifestación del síndrome premotor. Lesiones premotoras llevan a desautomatización, pérdida de hábitos motrices, etcétera, ese tipo de cosas, que se manifiestan en el lenguaje con lesiones en el área 44, ¿no? Y por otra parte nos aparecía un aspecto de agramatismo, ¿sí? De pérdida de elementos conectivos dentro de la oración, pérdida de partículas gramaticales, pérdida de aspectos de contigüidad de la expresión, etcétera. Nos aparecían esos dos aspectos. Dentro de la literatura clásica, estos dos aspectos han sido interpretados en una forma un tanto distinta. Se dice que la desautomatización del lenguaje, las perseveraciones motrices, por ejemplo, dentro del lenguaje, repeticiones de sílabas o palabras, etcétera, que esto corresponde, que esto es consecuencia del síndrome prefrontal, de una lesión premotora, que es simplemente el síndrome premotor en cuanto se traslada el lenguaje, por una parte. Y que el agramatismo, la pérdida de elementos gramaticales, de partículas gramaticales, de elementos conectivos, de elementos predicativos, etcétera, corresponde a una cosa distinta. Goldstein, por ejemplo, habla de una pérdida de la actitud abstracta. Luria habla de una pérdida, una alteración del lenguaje interno del sujeto, etcétera. Es decir, se ha intentado a veces interpretar como dos aspectos disociados, diferentes, ¿cierto? Sin embargo, podríamos adelantar la propuesta de que es un solo aspecto. ¿Sí? Es decir, de que las mismas estructuras nerviosas responsables de la organización de secuencias motrices especializadas son las mismas estructuras nerviosas responsables de la concordancia de los elementos dentro de la expresión. Es decir, que el agramatismo y la desautomatización del lenguaje es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo, es manifestación de un mismo desarreglo, que hay un núcleo común de desarreglo. La pregunta es, ¿y cómo se pone a prueba esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos afirmar que la desautomatización del lenguaje y el agramatismo son dos cosas que se correlacionan uno? ¿Sí? Que es lo mismo, que son manifestaciones de un mismo núcleo de alteración, secuenciación, armonía de elementos, organización secuencial de elementos expresivos, etcétera, que es lo mismo. Parece existir un caso, parecería existir un caso que nos pudiese ilustrar qué tan adecuada es la propuesta. ¿Sí? Parecería existir un caso en el cual se presenta desautomatización del lenguaje para observar si inmediatamente aparece agramatismo. Si es lo mismo, ¿sí? Si son dos caras de una misma moneda, simplemente. Este caso aparentemente sería el caso de la tartamudez, en la cual sin necesidad de una lesión cortical, un desarreglo funcional, ya vamos a ver qué tipo de desarreglo funcional podría ser, un desarreglo funcional, digámosle funcional porque no sabemos qué es todavía, vamos a intentar ver qué podría ser, un desarreglo funcional caracterizado por desautomatización del lenguaje, una desautomatización del lenguaje.